Entonces nos quedamos hace una hora en la pregunta, ¿dónde se encuentra el alfolí de Dios? Okay, es una pregunta que ya hemos tratado parcialmente y vamos a hacer un resumen de lo que hemos ido aprendiendo hasta este momento. Muy bien, en primer lugar, en Génesis 14, cuando Abraham regresa los diezmos a Dios por medio de Melquisedec, ¿dónde se encuentra el alfolí en ese caso? Pues el alfolí en ese caso sería ¿qué? Melquisedec mismo, ¿no es cierto? ¿Verdad? El sacerdote del Dios ¿qué? Altísimo. Entonces, allí Melquisedec es el alfolí, que es el sacerdote que recibe los diezmos que Abraham da a Dios. Otro pasaje muy interesante es el de Jacob. Jacob en Génesis 28, vamos allí, Génesis 28, versículo 22, dice Jacob que de todo lo que Dios lo bendiga, lo prospere, dice ahí el pasaje, Génesis 28, 22, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré ¿para quién? Para ti. Ahora, allí en el caso de Jacob, no dice cuál es el alfolí. No lo dice. No dice dónde lo va a regresar. No dice a quién lo va a regresar. Solo dice que lo va a ¿qué? A regresar. Es interesante, sin embargo, que cuando Jacob dice eso, dice que allí está la piedra y que esa piedra va a ser casa del Señor y que Él va a regresar los diezmos ¿a quién? A Dios. Esto sugiere que el diezmo está relacionado ¿con qué? Con la casa de Dios que será entregada en esa, relacionada con la casa de Dios que será construida en ese lugar. Pero no hay nada específico. Muy bien, vamos a la siguiente. En Levíticos 27 y Números 18, ¿dónde está el alfolí? ¿Cuál es el alfolí? Pues la tribu de Leví y el tabernáculo, ¿no es cierto? Ese es el alfolí. Es el tabernáculo. Recuerden, el pueblo de Israel lo daba a los levitas y los levitas diezmaban, ¿para quién? Para el templo. Así que la tribu de Leví era el alfolí y este dinero llevaba al templo, a la casa de Dios, que es el alfolí final. Segunda Crónicas 31, 4 al 6, aquí habla de la reforma en tiempo de Ezequías. ¿Dónde está el alfolí en el tiempo de Ezequías? Bueno, en el tiempo de Ezequías, el alfolí es la casa de Dios. Resulta que durante el reinado de Acaz, el pueblo había dejado de dar ofrendas y dar diezmos, ya no se hacía nada de eso. Cuando Ezequías viene, entonces, y hace la reforma, todo el pueblo no lo entrega ya en los pueblos, en las ciudades, a los levitas, sino lo trae ¿a dónde? Al templo. Se hacen montones por todos lados. Y entonces de esos montones, Ezequías pide que arreglen y preparen las cámaras del templo para que allí se establezcan, se tengan los diezmos. Así que el templo tiene cámaras. Ahora, debo mencionar algo aquí. Cuando ustedes ven el plano de construcción del templo de Salomón, se dan cuenta que el templo de Salomón tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Pero además del lugar santo, el lugar santísimo y de atrios, tenía muchas cámaras. Y esas cámaras, algunas de ellas están dedicadas ¿para qué? Para los diezmos y las ofrendas. Cuando vemos el templo que Dios le revela a Ezequías, que será construido en el futuro, ¿qué pasa con ese templo? Tiene muchas cámaras, además del lugar santo, el lugar santísimo, del atrio y de estas construcciones, tiene cámaras donde se ponían los diezmos y las ofrendas. El templo que se construye en el tiempo de Zorobabel también tiene cámaras
que son cámaras para las ofrendas. Así que el alfolí es el templo de Dios finalmente. Y lo reciben los levitas y viene finalmente al templo de Dios en Israel, en el templo de Jerusalén. ¿Ok? En Amós 4:4, ¿dónde está el alfolí? Amós 4:4 es un pasaje muy importante. Y me gustaría que lo volviéramos a leer. Amós 4:4. Este es un pasaje que vale la pena que lo volvamos a leer. Miren lo que dice. Dice 4:4. Ahora, quiero darles el contexto. Este mensaje es dado a las tribus del norte de Israel, que se apartaron de Israel, y en el tiempo de Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, Jeroboam construye 2 santuarios. ¿Cuáles son esos santuarios? Dan en el norte y Betel ¿en dónde? En el sur. Y Jeroboam le dice al pueblo de Israel: vengan a adorar a Jehová, a Dios, aquí en este santuario. No vayan a Jerusalén. Él les dijo: sigan adorando a Dios, pero este es otro santuario. Pero Dios dice en ese santuario que los diezmos y las ofrendas entregados allí no son aceptados por Él. De hecho, Él lo considera una prevaricación, un pecado. Miren lo que dice 4:4. Id a Betel y ¿qué? Prevaricad. ¿Y qué más? Aumentad la rebelión. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 ¿qué? 3 días. Es decir, Dios había establecido el templo de Jerusalén como el alfolí, y cuando los israelitas lo llevaban a Betel, Él no lo consideraba ¿qué? No lo consideraba correcto, lo consideraba una rebelión, lo consideraba una prevaricación, pecado. Así que el alfolí se encuentra en Jerusalén, en el templo de Dios. Nehemías 10, 12 y 13 encontramos que el alfolí se encuentra en el templo, en la casa de ¿quién? Familia. Ya recompensaron a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de ¿quién? Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y ¿qué? Noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esto para que sean irreprochables, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Un incrédulo. Sea pues, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha creado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Después va a decir que las viudas jóvenes deberían casarse mejor. Si es menor de 60 años, mejor que se case, dice ahí el apóstol Pablo. Bueno, ¿por qué leí esto? Porque la iglesia tiene un sistema para apoyar a ¿quiénes? A las viudas y a los pobres. Pero este sistema era además del sistema que ellos utilizaban para apoyar económicamente a los apóstoles que se habían entregado 100% ¿a qué? Al evangelio. ¿Se cuenta? Uno no sustituía al otro. Eran 2 sistemas diferentes. ¿Ok? Seguimos con otro pasaje. Muy bien, cada iglesia tiene un sistema de ayuda a las viudas y existían muchos pobres en la iglesia por causa del evangelio. Así que hemos llegado aquí a las 2 preguntas finales que yo quería hacer, ¿verdad? ¿Cuál es el alfolí? El alfolí es la casa de Dios. ¿Y se utiliza el diezmo para los pobres? No. Si utilizo el diezmo para los pobres es como hacer caravana con sombrero ¿qué? Ajeno. Es hacer caravana con el sombrero con lo que le pertenece ¿a quién? A Dios. Debo darle de lo que Dios me permitió tener. Y Dios nos va a dar más de
lo que necesitamos para que podamos seguir siendo una bendición. Ahora quiero preguntar cuánto tiempo tengo todavía. Quiero saber cuánto tiempo tengo. 28 minutos. Muy bien, muy bien. Ahora quiero hacerles una pregunta, hermanos. Voy a terminar mi participación porque aquí terminamos ya con lo que quería hablar de los diezmos. Y quiero que vayamos a leer Hechos, capítulo 20, versículo 35, ¿ok? Hechos 20, 35. ¿Qué dice Hechos 20, 35? Dice allí la palabra de Dios: en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Ahora quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que es más bienaventurado dar que recibir? Esto es una de las palabras de Cristo Jesús que a mí me ha costado a veces entender plenamente. Porque miren, veamos lo que no dice. Este pasaje no dice que hay que dar para ser salvos. No dice eso. Este pasaje no dice que hay que dar porque es lo correcto. Este pasaje dice que es más feliz el que da que el que recibe. Es de Jesús, es decir, es más feliz el que da que el que recibe. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Es esto cierto? ¿Es más feliz el que da que el que recibe? Miren, le voy a contar una cosa que a mí me ocurrió cuando yo era pastor en uno de mis primeros distritos. Fui a predicar de hecho, no, ya no estaba en un distrito, estaba en la asociación. Pero fui a predicar a Toluca. Y cuando venía de Toluca, de regreso por la autopista, acababan de construir al lado de la autopista un Sam's, un centro comercial nuevecito. Estaba muy bonito el centro comercial. Era sábado de noche, se ha ocultado el sol hace mucho tiempo. Y cuando íbamos pasando por ahí, me decía, esposa, oye, vamos a ver el Sam's, a ver qué tal está. Era nuevecito el Sam's, así que nos pasamos, nos bajamos y nos paramos en el Sam's. Y entonces cuando nos paramos allí, el estacionamiento nuevecito vacío. ¿Ustedes han visto un estacionamiento nuevecito vacío? Todo lisito, perfecto, con todo pintadito. Acaban de abrir la tienda y todavía no había muchos clientes en ese lugar. Y entonces, y de paso, ahí en ese lugar donde estaba la tienda hay zonas residenciales muy ricas. Entonces vimos, cuando me bajé el carro para entrar, vi que había otro carro estacionado cerca y había una familia. Recuerdo muy bien la familia, el padre, la madre, jóvenes, una muchacha como de unos 13, 14 años y un niño como de quizás unos 11 años. Y ese niño le habían regalado una motocicleta control remoto. Era una motocicleta grande, yo recuerdo más o menos que era de este tamaño. Y entonces la hermana lo puso en el piso. Yo me quedé para ver, a mí me gustan ver las cosas control remoto. La puso en el piso y entonces el niño aceleró con el motor y esa motocicleta grande así empezó a dar vueltas por todos lados. Y el estacionamiento grande, no iba a la rápido, una motocicleta grande, lejos y luego daba la vuelta. Se venía, ¿no? En una motocicleta cara. Y yo me quedé viéndolo un rato. Y saben, se me vino a la mente este pasaje de Cristo Jesús: más bienaventurada cosa es dar que ¿qué? Que recibir. Imagínense, yo había vivido no hace mucho tiempo, antes de eso, había vivido en un lugar que estaba cerca de algo que antes era el Bordo Xochiaca. Ustedes van ahora, ya no lo van a ver. Sigue el Bordo Xochiaca, pero ya no es lo que era antes. ¿Qué había en el Bordo Xochiaca? En el Bordo Xochiaca había tiraderos y había niños ahí que vivían de la basura. Gente que tenía sus casas en medio del basurero. De eso vivían.
por supuesto, muy pobres, totalmente destituidos. Imagínense que yo le digo al niño, oye, amigo, ¿cómo te llamas? Bueno, me llamo Pedro. Muy bien, Pedro. ¿Te sientes feliz? Claro que me siento feliz. Mira la moto ahí, manejando la moto. Oye, Pedro, ¿quieres ser más feliz? Bueno, ¿y cómo puedo hacer? Si ya yo soy feliz ya, con eso estoy muy bien. ¿Quieres ser más feliz? Bueno, ¿qué necesito hacer? Mira, Jesús dijo, más bienaventurado es el que da que el que recibe. ¿Qué te parece, Pedro, que vamos al Bordo Suchiaca? Ahora que es Navidad, estamos cerca de Navidad, y buscamos un niño que nunca recibió un regalo y le regalas tu moto. Te aseguro que va a ser más feliz, porque es más feliz el que da que el que qué. ¿Qué creen ustedes? ¿Es más feliz el que da que el que recibe? ¿Qué quiso decir Jesús con esto de que es más feliz el que da que el que recibe? No está diciendo, si quieres salvarte, da. No está diciendo, da porque eso es lo correcto. Claro, eso es lo correcto, pero ese no es el punto de Jesús. El punto de Jesús es que es más feliz el que da que el que qué. ¿Y qué quiso decir? Pues miren, yo me he hecho esa pregunta. Porque miren, si ustedes miren, cuando llega, fíjense cómo son las cosas. Si esto es así, ¿por qué en los momentos de felicidad como los cumpleaños, las bodas, Navidad, cuando estamos felices, en lugar de recibir regalos, damos regalos? Cuando cumples años, no recibir, en lugar de recibirlos, ¿tú qué haces? Los das porque acabas de cumplir un año. Bueno, quizás después de 40 años ya no sea tan feliz, pero ¿qué pasa si tienes un intercambio de regalos? Dicen, vamos a intercambiar regalos. Y entonces resulta que tú das un regalo, pero la persona que te regala algo que vale mucho menos de lo que tú regalaste. ¿Te sientes más feliz? Pues, ¿cómo está eso de que es más feliz el que da que el que recibe? ¿Se dan cuenta? Ese es un asunto que a veces nos lleva tiempo a entender. Cuando una persona está triste, ¿saben qué es lo que hacen algunas personas que están tristes? Por lo menos que tienen dinero. ¿Saben qué es lo que hacen para alegrarse un poco? Se van a gastar dinero. Se van al mall. ¿A dónde van? Al mall. A comprar algo. Y me siento más más feliz. Pero Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Ahora quiero decirles algo. Ustedes tienen problemas para entender eso, yo tengo problemas para entender eso. Los discípulos también tenían problemas para entender eso. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28 cuenta la historia. ¿Qué es la historia esta que nos cuenta? Bueno, la historia es de que dos discípulos de Jesús, que eran hermanos, le piden a su madre que vaya con Jesús y le diga que le reserve a sus dos hijos el lado de la derecha y el lado de la izquierda cuando él venga en su trono. Y ahí van Santiago y Juan y se arrodillan delante de Jesús. Maestro, queremos pedirte algo. Jesús era especialmente honrado y especialmente cariñoso con las madres. Ellos lo sabían. ¿Qué queréis? Y entonces dice la Biblia que ellos dijeron, Maestro, queremos pedirte una cosa. ¿Qué es? Que a mis hijos, cuando estés en tu reino, a uno, el mayor, lo pongas a tu derecha, tu primer ministro. Y a otro lo pongas ¿en dónde? A la izquierda. Tesorero quizás del reino de los cielos. No sé. A la izquierda y a la derecha. Quiero que los pongas así. Y entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. Porque cuando Jesús iba a venir a su reino, ¿quién iba a estar a la derecha? A la derecha iba a estar el ladrón en la cruz, ¿no es cierto? Y el otro lado, el otro ladrón en la cruz. No saben lo que piden, les dijo Jesús. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Jesús dijo, Padre, si es posible que no beba esta copa, no la quiero beber. Entonces, ¿qué dijeron? Sí podemos. Pero Jesús le dijo, miren, la verdad es que no es mío dar el lugar a la derecha ni a la izquierda. La realidad es que eso ya está reservado por mi Padre. Y los discípulos quedaron un poco tristes por esta situación. Pero la verdad es que los discípulos
también estaban molestos, porque ellos también querían ¿qué? El primer lugar, y era una discusión constante. Ahora, ¿por qué existe esto en el ser humano? Entonces aquí vienen las circunstancias que hacen esto una realidad. Desde que salimos del jardín del Edén, hermanos, todos sentimos que nos falta algo. Todos sentimos que algo nos falta. Desde que salimos del jardín del Edén, no fuimos hechos para vivir como vivimos aquí. No fuimos hechos para vivir en un mundo como este mundo. No es el plan de Dios que vivamos así como estamos aquí. Dios creó un mundo perfecto para ¿quiénes? Para nosotros. Y desde que salimos del jardín del Edén, sentimos que nos falta algo. Ahora, todos queremos llenar ese vacío de alguna manera. Muchos decimos, si yo tuviera más dinero, entonces me estaría mejor. O si tuviera una mejor casa, un mejor carro, o si tan solo me pudiera casar, o si tuviera hijos, o si pudiera tener un título, o si pudiera... Llenamos nuestros vacíos de alguna ¿qué? De alguna manera. De alguna manera. Pero la realidad es que estas cosas nos pueden dar muchos beneficios, pero el vacío del corazón, solamente ¿quién lo puede llenar? Dios. Solo Dios lo puede llenar. Cuando tú estás constantemente buscando, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a tener? Cuando tú estás constantemente buscando eso, es porque algo te falta. Si te cuesta trabajo dar, es porque algo te falta. Pero, ¿qué pasa cuando Jesús llena completamente el corazón? Cuando Jesús llena completamente el corazón, ocurre lo que pasó con Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? Dice la Biblia que cuando llegó Zaqueo, Jesús llegó a su casa y la salvación entró a su casa y Zaqueo le dijo, maestro, aquel que he defraudado, ¿qué? Le estoy restituyendo lo que le robé. Pero, dice, también doy mis bienes ¿a quiénes? A los pobres. Hago esto, estoy ¿qué? Dando porque estoy ¿qué? Estoy lleno. Esto quiere decir, hermanos, que realmente, escuchen la diferencia, no damos para ser felices. Si tú quieres pensar que lo que quiso Jesús decir es que si tú le das a una persona, entonces te vas a sentir feliz, no necesariamente va a ocurrir eso. Tiene que haber un cambio ¿de qué? De corazón. Solamente primero Dios llena el corazón y cuando estamos completos, cuando estamos satisfechos y damos, es un acto ¿de qué? De gozo. Es el resultado de una transformación en el corazón. Voy a poner otro ejemplo. Y esta es una historia que la he modificado un poco, pero es una historia que ilustra, bíblica, que ilustra lo que quiero decir. Esta historia es acerca de un niño, del cual la Biblia no cuenta su nombre. Vamos a ponerle por nombre a este niño Daniel. Danielito vivía cerca del lago de Galilea. Muy probablemente sus padres eran pescadores y él era una persona, pues, en una casa que no era una casa rica. Y después le voy a decir por qué sabemos eso. Resulta que Danielito escuchó que Jesús era un gran maestro. Escuchó cómo él había dado vista a los ciegos. Escuchó cómo Dios había sanado a los cojos, había limpiado a los leprosos, le había dado la vida a una niña que estaba muerta, que vivía cerca de allí. Y cerca del lago de Genesaret, el lago de Galilea, había muchas personas que habían sido curadas. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y Jesús era una persona famosísima. Pero Danielito, su mayor anhelo era conocer a Jesús. Un día supo que el maestro andaba cerca. Y cuenta la historia, como yo me la imagino, que Danielito supo que el día siguiente el maestro iba a enseñar en algún lugar cerca de su casa.
Así que esa noche, antes de dormir, le dice a su madre: mamá, quiero ir a escuchar ¿a quién? A Jesús. Quiero conocerlo, quiero escucharlo. Y la madre le dio permiso. Y esa noche, antes de acostarse, Danielito no podía darse vuelta porque él quería. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué pasaba cuando hacía un milagro? ¿Cómo lo hacía? Y dice la historia que muy temprano en la mañana Danielito se levantó. Y antes de salir, su mamá le dijo: Danielito, no te vayas, debes llevar tu merienda. Le dio unos cuantos panes de cebada. La cebada era el alimento de los pobres. Entre los militares, la cebada era dada a los que se habían portado mal. A eso se les daba la cebada. Era el alimento de la disciplina, del regaño. Así que probablemente Danielito no era un niño de muchos recursos. Y entonces, Danielito tomó sus panes de cebada, unos cuantos peces, ¿y qué pasó? Se fue a buscar a Jesús. Y efectivamente Jesús estaba cerca en un lugar allí, en una montaña, había pasto, y empezó a enseñar, la gente se acercó. Y Danielito, ¿dónde se sentó Danielito? En la primera banca. Bueno, en la primera piedra, ¿no es cierto? En las primeras piedras, dice, para ver a Jesús. Y allí Jesús empezó a enseñar, empezó a dar sus mensajes, a hablar de las parábolas. Habló de la parábola del sembrador, habló de la parábola de la mostaza, habló de la parábola del trigo y la cizaña, y habló de la parábola de la levadura, y dijo cosas muy maravillosas. Dijo algunas cosas difíciles, por ejemplo, que hay que perdonar a aquellos que nos hacen daño, aun cuando nos han hecho daño más de una vez, 2 veces, 3 veces. Luego dijo algo realmente difícil. Jesús dijo: más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Y Danielito pensó: el maestro aquí no lo entiendo. ¿Cómo es posible que es más bienaventurado dar que recibir? Quizás en el box y en las peleas es más bienaventurado dar que recibir, pero no en la vida. Pero ahí está pensando Danielito. Pero dice la historia que Danielito escuchó, y después de eso vinieron los enfermos y Jesús los sanó, y Danielito lo vio. Jesús predicó y trabajó todo ese día desde que salió el sol temprano. Ya cuando el sol se estaba ocultando, vinieron a interrumpir al maestro. Maestro, ya hay que pararle, maestro, porque la gente no ha comido. Déjalos que se vayan, no han comido. ¿Y qué les dijo Jesús? Denle vosotros ¿de qué? De comer. En esa interrupción, Danielito se acordó ¿de qué? De su lonche. Y sacó su bolsa de lonche y vio sus panes de cebada ahí. Ya iba a comer cuando vio al maestro. El maestro había trabajado todo el día. Elena de White dice que el maestro ese día se veía pálido, estaba cansado. Y saben, dice la historia, así como yo me la imagino, que Danielito pensó: ¿cómo voy a comer si el maestro no ha comido? ¿Cómo lo voy a hacer? Él me ha dado tanto hoy con estos milagros, con esas enseñanzas, esto maravilloso que ha hecho. Nos ha dado, ¿cómo voy a comer si él no ha comido? Y entonces decidió regalarle su ¿qué? Su merienda. ¿A quién? Al maestro. ¿Por qué le regaló Danielito su merienda al maestro? ¿Para ser salvo? No, él no tenía esa preocupación. La regaló porque Jesús decía que es más feliz de que el que recibe. No, ni se acordaba de eso. ¿Por qué regaló Danielito merienda? Porque era lo correcto. No. Sencillamente se la dio porque él, ¿cómo iba a comer él si el maestro no había comido? Si el maestro nos ha dado tanto, ¿cómo no le voy a dar yo esto? ¿Se dan cuenta? Y dice la historia, como yo me la imagino, que Danielito le iba a darle cebada, pero pensó: ¿y cómo le voy a dar estos panes de cebada que son tan sencillos, tan humildes al maestro? No, pero el maestro es buena gente, quizás lo va a aceptar. Y se lo dio al discípulo Andrés, más cercano por ahí, lo trajeron al maestro. Y el maestro mandó a llamar a todos y puso el alimento de Danielito ¿en dónde? En el centro.
¿Y qué hizo Danielito? Pues en la primera banca sentado. ¿Qué va a hacer el maestro? ¿Se lo va a comer? Y el maestro oró. ¿Y qué dice la historia? Y aquí ya no es imaginación. Salió 1, 2, 3, 5, 10, 50, 500, 1000, 2000, 10,000, 15,000 panes. Y los ojos de Danielito, ¿cómo? Grandes los ojos de Danielito. Y saben ustedes, Danielito comió de su propio ¿qué? Lunch. ¿Ustedes creen que comió 5 panes y 2 peces? Yo me imagino que se comió 6 panes y 3 peces. Pero dice que se sació. ¿Y qué más? Y sobró. Y además le dieron su lonche de regreso. ¿Es cierto? Sí, le dieron su lonche de regreso. Y imagino a Danielito yendo de regreso a su casa con su lonche. Su mamá lo regañó, ¿no te comiste tu lonche? Claro que me lo comí, pero quiero que sepas lo que Jesús hizo con mi lonche. Quiero decirles, hermanos, todo lo que le damos a Dios, ya sea nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, Dios va a hacer con eso algo maravilloso. Algo maravilloso. Mi padre le entregó a Dios su vida. Y Dios hizo con su vida algo maravilloso. Lo sacó de un pueblo muy pequeño. Él era huérfano, muy pobre, tenía 12 años. Cuando él le regaló una Biblia, había estudiado hasta 4º año de primaria, y lo que él primero que tuvo para leer fue la Biblia. Leía, dice él que leía hasta 50 capítulos diarios. Después de hacer el trabajo de la milpa, él leía su Biblia. Y ahí es donde él aprendió mucho. Él entregó su vida a Dios y Dios con su vida la transformó. Si ustedes le entregan su vida a Dios y son fieles, escuchen, son fieles, Dios va a transformar sus vidas y las de sus hijos. Si Dios me diera a mí a escoger, ¿quieres que te bendiga a ti o a tus hijos? Yo le diría, bendice a mis hijos. Bendice a mis hijos, es lo primero, lo que más me interesa. Es lo que más me interesa. Pero quiero decirles algo, ¿quieren ustedes que sus hijos se salgan de la iglesia? Les voy a decir la receta perfecta para que se salgan de la iglesia sus hijos. Sean ustedes fieles a Dios, pero en la comida en la casa después del sábado, critiquen el sermón de la iglesia. En la comida, cuando están todos comiendo, hablen de todos los problemas de la iglesia, de todos los defectos de la iglesia, de los defectos del pastor y de los defectos de los ancianos. Están sembrando ustedes una semilla que va a dar fruto. Nosotros en casa, yo tengo una regla en mi casa. En mi casa, no es una regla que mis hijos conocen, pero es una regla para mí y para mi esposa. Nunca criticamos en la mesa el sermón o lo que ocurre en la iglesia. ¿Por qué? Yo quiero que mis hijos, aunque la iglesia es imperfecta, aunque sea ese lugar donde Dios ha preparado para que sus hijos se preparen para el evangelio, yo quiero que ellos amen y creen en la iglesia. Yo nunca critico la iglesia en mi casa, porque eso es una semilla que los va a ¿qué? Los va a sacar de la iglesia. No. Yo quiero que Dios bendiga a mis hijos y para eso le doy todo lo que soy. Y también veo la manera en que Dios los bendice. Y Dios los va a bendecir, Dios los va a bendecir. Y voy a hacer lo mismo con ustedes, igualito. Lo he visto muchas veces y lo seguiremos viendo para honra y gloria de Dios. Que el Señor les acompañe, les bendiga.